Así que en esta mañana yo quisiera regresar al tema casi similar, pero continuar de estudiar entonces los momentos que el Señor nos puede dar una victoria. Así que y en los lugares donde podemos encontrar esa victoria también. Así que si tienen sus Biblias, si me pueden acompañar al libro Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a estar estudiando una historia que se encuentra allí en ese libro. Así que creo que todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado en un lugar de desánimo, un lugar de dificultad. Y quisiera dejarles saber que esos momentos a veces que, a menos, bueno, a pesar que son difíciles, esos son los momentos que el Señor muchas veces desea bendecirnos y desea darnos una victoria también. Así que vamos a continuar y vamos a ver esa lección a través de la historia que vamos a estar estudiando. Ok, entrando a Primera de Reyes, capítulo 20, nosotros encontramos una situación. Dice la palabra de Dios, entonces, empezando con el versículo 1 de Primera Reyes 20, dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército. Llevaba consigo a 32 reyes con caballos y carros. Subió contra Samaria, le puso sitio y la atacó. Luego envió mensajeros a esta ciudad a decirle a Acab, rey de Israel, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hermosos hijos son míos. El rey de Israel le respondió, ¿cómo tú dices, rey y señor mío, yo soy tuyo, así como todo lo que tengo? Y volvieron otra vez los mensajeros y le dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, me darás tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos. Además, mañana a estas horas te enviaré a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos. Tomarán todo lo precioso que tengas y se lo llevarán. Así que nosotros vemos aquí entonces el rey Ben-Hadad que desea quitarle al rey de Israel todo lo que él tiene. Así que si nosotros pensamos en este rey, el rey Ben-Hadad, nosotros vamos a ver una figura, una imagen de lo que es el enemigo. El enemigo viene a hacer casi lo mismo. Ben-Hadad quería entrar al rey de Israel y quería tomar posesión de todas sus cosas. Le quería quitar su oro, le quería quitar su dinero, sus posesiones, pero también sus esposas y sus hijos también. Si nosotros meditamos en lo que el enemigo desea hacer en nuestras vidas, también vamos a ver que es similar a lo que este rey Ben-Hadad de Primera de Reyes 20 quería hacer. El enemigo quiere entrar en nuestras vidas y quiere atacarnos y quiere destruirnos. Quiere quitarnos a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, quiere quitar nuestras posesiones y Él quisiera devastar nuestras vidas hasta el punto de destrucción. Eso es lo que el enemigo desea hacer con nuestras cosas y con nuestras vidas también. El enemigo no quiere darnos cosas buenas, el enemigo um, no quiere ayudarnos en ningún momento. Lo único que el enemigo quiere ver es la destrucción de cada uno de nosotros, no solamente en esta tierra, sino para la eternidad también. Ahora, así que nosotros vemos una figura entonces en este rey Ben-Hadad del enemigo. Él hasta quiere quitar también el gozo que tenemos en la vida. Él quisiera robarnos de todo ese gozo y felicidad para que nosotros nos dejemos y nos quedemos en la miseria también. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Así que mantengan sus dedos ahí en el libro de Primera de Reyes porque vamos a regresar a ese libro. Pero quisiera leer lo que dice Salmo 16, versículo 11. Así que ahora vamos a ir a ese Salmo 16, versículo 11. Dice lo siguiente. Me mostrarás
la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que nosotros vemos que dentro de la palabra de Dios existen promesas para la prosperidad de cada uno de nosotros. Y estas bendiciones vienen no del enemigo, vienen no de nosotros, sino que vienen del Señor, vienen de Dios. Salmo 16, versículo 11 nos dice que Él nos mostrará un camino de gozo, de plenitud, y dice que delicias estarán con nosotros para siempre. Así que no por un momento, no por unos años o no por unos meses, sino que para siempre las delicias del Señor estarán con nosotros. Así que aquí vemos lo que el Señor nos quiere dar y lo que el enemigo quiere hacer también. Ahora, ¿qué hacemos entonces en los momentos difíciles? Como este rey, el rey de Israel se encontró en un momento muy difícil y decir, no sabía exactamente qué hacer o qué es lo que tenía que decir. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles así? Y tal vez estamos desanimados o preocupados o angustiados también. Tal vez en esta mañana nos hemos conectado con con esos mismos sentimientos en que sentimos esas emociones de angustia y o tristeza o preocupación. Entonces, ¿qué debemos de hacer o qué podemos hacer en esos momentos? Vamos a regresar entonces a ver lo que dice la historia. Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a continuar con el versículo 7. Así que bueno, escuchamos que el rey Ben-Hadad quiere quitar al rey de Israel todas sus cosas. Versículo 7, vamos a ver la respuesta del rey de Israel. Dice, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, fijaos y ved ahora como este no busca sino el mal, pues me ha mandado pedir mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Así que respondió entonces a los embajadores de Ben-Hadad, decida al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste la primera vez a tu siervo, pero esto no lo puedo hacer. Los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Nuevamente Ben-Hadad le envió a decir, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si queda polvo suficiente en Samaria para darle un puñado a cada uno de los que me siguen. El rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe a las armas como el que las desciñe. Y versículo 12 dice, cuando él oyó estas palabras, mientras bebía con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, preparaos. Y ellos se prepararon para atacar la ciudad. Mientras un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿ha visto esta gran multitud? Pues yo la entregaré hoy en tus manos, para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Por medio de quién? Respondió Acab. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por medio de los siervos de los príncipes de las provincias. ¿Quién comenzará la batalla? Preguntó Acab. Tú, respondió él. Así que nosotros vemos entonces que continúa la historia. Y en esta historia entonces vemos que el rey le manda la respuesta el rey de Israel le manda la respuesta a Ben-Hadad. Dice que no vamos a permitir que tú hagas esto. No vamos a permitir que tú nos quites nuestras posesiones y nuestras familias y hogares. Así que, y en ese mismo tiempo también, Jehová le manda a decir al rey de Israel que él ha visto los ejércitos de su enemigo. Él ha visto el deseo de maldad que el enemigo tiene para atacar la ciudad, los hijos de Dios, y para destruirlos. Y que él mismo se los va a entregar a sus manos. Y esa es una gran promesa para cada uno de nosotros también. No sabemos lo que la batalla que nos enfrenta a cada uno de nosotros,
Pero algo que sí podemos darnos cuenta es que el Señor ha visto nuestra lucha. El Señor ha visto lo que tenemos que enfrentar. El Señor ha visto los ejércitos de nuestro enemigo y Él ha visto que nosotros necesitamos ayuda. Y la promesa del Señor es que Él mismo va a entregar nuestros enemigos en nuestras manos. Como dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo dice que en la presencia de nuestros enemigos, Él nos va a dar para cenar enfrente de ellos. Así que el Señor estaba muy enfurecido entonces con este deseo de este rey Ben-Hadad. Así que Él dice que Él entonces no va a permitir que Él tenga la última victoria. Y eso es, hermanos, una promesa para nosotros también. Dios nunca va a permitir que el enemigo tenga una victoria sobre nosotros. Ahora, esa es una situación difícil que el rey de Israel se encuentra. Y tal vez él se siente preocupado, tal vez él siente esa angustia. Y tal vez nosotros también, tal vez nos encontramos en esos valles de la decisión, el valle de decepción también, el valle de desánimo. Pero hermanos, lo que yo les quiero decir en esta mañana es que a veces en esos valles nosotros tenemos que estar para entonces ver el poder de Dios revelado y manifestado en nuestras vidas. De la misma forma como Dios permitió que el rey llegara a este punto, el rey de Israel llegara a este punto, para que él conozca, como él dice, para que tú conozcas que yo soy Jehová. Ese es el gran punto de cada uno de las batallas que nosotros enfrentamos, hermanos. A final del tiempo, nosotros tenemos que conocer que Jehová es Dios y Él siempre será Dios, para siempre. Nunca Él va a dejar de ser Dios. Y a veces nosotros no aprendemos esa lección y Dios tiene que mandar más y más pruebas hasta que aprendamos y conozcamos y le brindamos todo el honor y toda la gloria desde ahora y para siempre. Así que eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos en cada batalla, que Él es Dios y Él no va a permitir que el enemigo tenga victoria sobre sus hijos. Así que, ¿qué pasó en la historia entonces? Bueno, sucedió exactamente lo que el Señor prometió. Él les dio una victoria. Y algo interesante que sucedió es que después de que Dios les dio esta victoria, Él les dio la victoria el siguiente día. El próximo año, Ben-Hadad quiere reunir una vez más su ejército para atacar una vez más la ciudad y tratar de vencerlos. Porque él había pensado, por alguna razón, él pensó que el Dios de Israel solamente era Dios de las montañas. Así que él intentó entonces bajarlos a los valles, a los momentos más bajos o en los lugares más bajos. Y él decía, bueno, si el Dios de ellos solamente es el Dios de las montañas, entonces tal vez en estos valles yo voy a tener una victoria. Hermanos, los valles en ese tiempo eran, y bueno, también en nuestro tiempo también, eran momentos y lugares bien bajos. Lo más bajo que uno podía ir, estar en los lugares planos. Así que él decidió entonces que él iba a intentar ganar una victoria en ese lugar, en el momento más bajo, en el momento más plano. Pero el Señor, una vez más, en ese tiempo, prometió que Él les iba a dar una victoria a sus hijos mientras ellos estaban en ese lugar bajo. Hermanos, ese es lo que el enemigo también desea hacer. De la misma forma como Él trató de usar Ben-Hadad para decir, bueno, mientras ellos están en el lugar plano, yo les voy a atacar y voy a tener una victoria. El enemigo quiere, hermanos, a buscarnos en el momento más bajo de nuestras vidas, para en ese momento destruirnos, desanimarnos, para que nosotros dejemos nuestra fe y abandonemos la presencia del Señor. Pero hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios, dice que aún en los valles de desánimo, aún en los momentos más bajos de nuestra vida, los lugares del más profundo desánimo que podemos sentir, allí mismo es cuando el Señor va a caminar con nosotros y nos dará una victoria también. Así que no solamente será en los momentos cuando estamos bien, cuando todo está
lindo y perfecto es cuando tenemos una victoria. No, el Señor nos quiere dar victoria aún en los momentos más bajos de nuestra vida. En el desánimo profundo es cuando nosotros podemos conocer que el Señor es Dios y siempre será Dios para siempre. Y Él tiene el poder para ayudarnos. Regresamos a Salmo 23, versículo 5. Vamos a ver lo que dice ahí también. Y con esto, con esta nueva lección, con esta nueva perspectiva, podemos regresar y leer esta promesa. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice la palabra de Dios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que Dios nos dice que en presencia de nuestros enemigos, Él va a preparar una mesa. Así Él no dice que los enemigos van a desaparecer, no dice que los enemigos no van a estar al lado de nosotros. Dice que en presencia de nuestros enemigos, el Señor nos dará bendiciones. Él va a ungir nuestra cabeza con aceite. Y hermanos, eso es lo que a veces nosotros oramos. Decimos, Señor, quítame estas personas, quítame estos enemigos que me están tratando de desanimar o destruir. Quítame de mi presencia, Señor, estas personas. Pero hermanos, lo que el Señor quiere hacer, el Señor nos quiere bendecir en presencia de ellos para que nosotros sepamos que el Señor nos cuida y para mensaje al gran enemigo de Dios también, que Él nunca tendrá una victoria sobre nosotros. En presencia de nuestros enemigos, el Señor nos ayuda para que nosotros sepamos que Él es Dios y para que el enemigo también sepa que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Y Él nunca va a permitir que el enemigo tenga una victoria completa sobre nosotros. Así que esa es la gran bendición que el Señor y la fuerza que nos acompaña a nosotros en cada momento también. Así que hermanos, nunca olvidemos y nunca dejemos de enfocarnos en lo que el Señor puede y quiere hacer por nosotros también. Ahora, si no fuera por esa oposición, si no fuera por esos momentos de desánimo y esos momentos difíciles, nosotros tal vez nunca íbamos a conocer el poder de Dios. Es en medio del conflicto, es en medio de las pruebas que nosotros nos aferramos más al Señor y buscamos más de Él y lo conocemos más íntimamente también. Así que eso es lo que el Señor desea para nosotros. Así que nunca pensemos que o nunca tengamos esa perspectiva de que, Señor, nunca quiero pruebas. A veces hay que tener esa perspectiva de que las pruebas son buenas para nosotros, aunque son difíciles. No voy a decir que no lo es. Son difíciles, pero son los momentos que nos ayudan a conocer más del Señor. Yo le doy gracias al Señor por cada una de las pruebas que yo he tenido que pasar en esta vida, porque así yo he conocido el amor de Dios, he conocido la gracia de Dios, he conocido cómo de bueno es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y yo creo que mi mamá diría lo mismo, mi papá también, y muchos de nosotros que estamos conectados en esta mañana tal vez diríamos lo mismo también. Le damos gracias al Señor por esas pruebas, porque por esas pruebas nosotros llegamos a conocer un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios que siempre está al lado de sus hijos también. Así que enfoquémonos de esa perspectiva, en ese sentido, esas pruebas que tenemos aún en esta mañana, porque así es como nos acercamos más al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice un ánimo que el Señor desea que nosotros tengamos también. Hebreos 12, versículo 2 dice lo siguiente. Y bueno, voy a leer desde versículo 1 también. Dice Hebreos 12, versículo 1 al 2, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es el punto en versículo 2, es lo más importante. Puestos los ojos en Jesús.
Muchas veces tenemos la tendencia de enfocarnos más en la prueba, más en la dificultad, más en lo que, en lo difícil que es a veces la vida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que no nos enfoquemos en esas cosas. No nos enfoquemos solamente en el problema, no nos enfoquemos en la dificultad. Enfoquémonos sobre todo en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra vista en el Señor Jesús, no hay nada que será imposible para nosotros. Hasta la mera prueba, la mera dificultad de la prueba va a desaparecer. Como dice el canto, entre más nos enfocamos en Jesús, menos vemos las cosas de este mundo. Y eso es la verdad, eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, lo que yo les quiero decir en esta mañana es eso, lo siguiente, que a veces nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por problemas grandes y problemas pequeños también. Pero en cada uno de esos momentos el enemigo quiere desanimarnos y quiere destruir nuestra fe. Pero hermanos, yo les quiero decir que nuestro Señor no va a permitir que nuestra fe se destruya. Si nosotros mantenemos nuestra vista en el Señor, si nosotros mantenemos nuestra perspectiva y confianza en el Señor Jesús, las victorias que Él nos ha prometido nos lo va a dar aún en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida. Nosotros somos hijos y hijas del Señor y de la misma forma como Él cuida, de la misma forma como un papá o una mamá cuida de sus hijos, el Señor está cuidando de nosotros también. Ahora, terminando aquí en los últimos minutos que nos quedan, yo quisiera terminar estudiando tres últimas cositas, cosas que van a ser como obstáculos a nuestra fe y para que esto sea una realidad. Cuando nosotros regresamos y vamos a la Biblia y vemos en 2 de Samuel, capítulo 5, nosotros encontramos otra historia también. Y tal vez esto lo vamos a estudiar un poco más en detalle más esta semana. Pero 2 de Samuel, capítulo 5, encontramos a David, que ya lo habían ungido como rey de Israel, pero los filisteos estaban tratando de encontrarlo para matarlo y quitarle su vida. Una vez más, vemos como el enemigo trata de destruirnos y como él trata de quitarnos la vida también. Así que David estaba huyendo por su vida y lo estaban persiguiendo. Así que en ese tiempo Dios le había dado una visión de que él iba a ser el rey de Israel. Así que a veces lo que así que, pero solamente Dios le dio esa visión. Y cuando Dios nos da una visión, es algo increíble. Una visión del Dios es una vista de lo que cada uno de nosotros podemos ser cuando nosotros confiamos en Él. Así que cada uno de nosotros hemos recibido una visión que el Señor nos ha dado. Él nos ha dicho, tú vas a ser X y esto. Así que tú vas a ser mi ayudante, tú vas a ser alguien. Y el Señor nos ha dado una visión. Y para que eso sea realidad, a veces hay cosas que se van a meter en el camino. A veces la victoria que Dios nos quiere dar, a veces tres cosas se van a poner en el camino. Una de esas cosas son las condiciones del presente. Así que Dios nos dice, yo te voy a dar una victoria. Pero a veces nosotros vemos alrededor de nosotros y decimos, bueno, ¿cómo será posible que el Señor me va a dar una victoria? Miren en la condición que yo me encuentro. No tengo suficiente dinero, no tengo suficiente trabajo, no tengo suficiente experiencia, no tengo esto, no tengo lo otro. Las condiciones del presente a veces se ponen en el camino y nos roban la vista de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Hermanos, el Señor tiene la habilidad de bendecirnos tanto en el futuro y eso es lo que nosotros debemos de confiar, no en las condiciones del presente, sino que en lo que el Señor puede hacer por nosotros en el futuro. Confiamos en que el Señor tiene más que suficiente poder para ayudarnos siempre, aun cuando no vemos la posibilidad de lo que Él nos está diciendo. La número dos, a veces miramos y vemos que no tenemos suficientes recursos. Decimos, bueno, el Señor me ha dicho que me va a dar una victoria, que me va a bendecir, pero no sé cómo será posible porque no tengo suficiente
no tengo suficiente casa, no tengo suficiente trabajo, dinero para hacer realidad lo que el Señor me ha dicho. Pero hermanos, los recursos no solamente son de nosotros, son de Dios. Dios es el dueño de todos los recursos de este mundo. Si Él nos ha dado la promesa de una victoria, como lo hemos leído en esta mañana en 1 Reyes 20, si nosotros escuchamos esa promesa, tenemos que confiar que el Señor también tiene suficientes recursos para bendecirnos, para hacerlo realidad también. El Señor es el dueño de todo. Y si nuestro Padre Celestial es el dueño de todo, no hay nada que le va a faltar a su Hijo. Tal vez tu presente condición te dice que no tienes suficiente, pero confiamos en el Señor, hermano, porque Él sí tiene suficiente. Y si Dios tiene suficiente, nosotros tenemos suficiente también, porque Él nos va a cuidar. La última cosa que a veces se mete en el camino de la victoria del Señor para que veamos esa victoria es nuestro ser, la forma como somos ahora mismo en este instante. El Señor nos ha prometido que Él nos va a dar un futuro. Y en el futuro nosotros vamos a ser alguien grande para el Señor. Y a veces nosotros nos miramos y nos decimos, bueno, Señor, no sé cómo eso es posible, porque yo soy una persona, siempre cometo errores, siempre hago esto, siempre hago lo otro, no siempre estoy tan involucrado, cosas así. Y nosotros vemos lo presente como estamos ahora y nos decimos, bueno, este es imposible, no sé cómo el Señor va a lograr esto. Pero hermanos, el Señor no solamente ve cómo estamos ahora, Él no solamente ve cómo éramos antes en el pasado, el Señor también ve nuestro futuro. Y en el futuro Él sabe que nosotros, porque Él nos quiere hacer, Él quiere hacer una persona grande de cada uno de nosotros en el futuro. Él ve la persona que podemos ser por medio de su poder y por medio de confianza y fe en Él. Así, hermanos, tú puedes ser alguien bien grande para el Señor, no porque tu presente lo dice, sino porque el Señor es grande y el Señor es poderoso y Él lo puede realizar. Las promesas que Él te ha dado, las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros en esta mañana, el Señor lo puede realizar. No porque nosotros somos algo especial, sino que solamente porque el Señor lo quiere hacer y lo puede hacer. Así, hermanos, lo que yo les quiero decir en esta mañana es confiemos en lo que el Señor puede hacer por nosotros. El Señor es grande, el Señor es bueno y Él va a cuidar de cada uno de sus hijos. Y terminando con esto, el Señor no va a permitir que el enemigo tenga una victoria completa sobre ti. Así que no sé cuál es tu batalla, pero hermanos, lo que yo les quiero decir es que lo que vamos a estar estudiando en esta semana es que el Señor nos ha dado y nos ha prometido victoria. Y por su poder, Él lo va a realizar también. Así que les invito a que oremos en este momento para terminar nuestro tiempo y después vamos a quedar despedidos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por cómo nos has bendecido, cómo nos has cuidado. Y, Señor, yo te quiero dar gracias también y alabar tu nombre por todo lo que tú harás en el futuro de cada uno de nosotros. Señor, el enemigo ha hablado destrucción en nuestras vidas. Él ha querido, Señor, quitar nuestros hijos, ha querido quitar nuestro trabajo, nuestro hogar, Señor, pero Señor, confiamos en esta mañana que tú no vas a permitir que el enemigo tenga una victoria completa sobre nosotros. Confiamos, Señor, que tú tienes suficiente poder para vencer aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos más profundos de nuestra oscuridad, Señor. Tú sigues siendo Dios y tú siempre nos ayudarás y tú siempre, Señor, nos puedes sacar adelante. Bendice cada hermano que se ha conectado en esta mañana, Señor. Bendice cada persona. Y Señor, todo eso te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.